Sol es una esfera de intenso gas caliente debido a las reacciones de fusión nuclear que ocurren en su interior. Tiene una temperatura exterior de 6000 Kelvin y una temperatura efectiva de 5700 Kelvin. Se estima que es capaz de emitir 3.84 joules a la 26 watts, pero únicamente una fracción de esta es interpretada por la superficie terrestre. La densidad de potencia radiada por el Sol sucede en la superficie, por lo que depende de qué tan lejano o cercano se encuentre el Sol. La constante solar es la irradiancia emitida por el Sol sobre la Tierra cuando se encuentra a una unidad astronómica y tiene un valor de 1366 watts sobre el metro cuadrado. Es importante considerar que la potencia radiada aprovechable es aproximadamente 30% menor a la constante solar por el efecto de la atmósfera. La radiación global incidente sobre la Tierra se descompone en tres componentes: la radiación directa, difusa y reflejada. A partir de la energía captada por el Sol, se han desarrollado distintas tecnologías para su aprovechamiento, que se dividen según el tipo de conversión de energía que utilizan. Estas dos vertientes son la conversión térmica y la conversión eléctrica. Algunas de las aplicaciones de la conversión eléctrica es la energía solar fotovoltaica, que en la conversión térmica encontramos sistemas como colectores solares, concentradores, canal parabólico y destiladores. Los sistemas de captación de energía solar térmica se clasifican en función de la temperatura que requieren para su funcionamiento. Encontramos tres tipos: de baja temperatura, que son temperaturas menores a los 90 grados, de media temperatura, que son temperaturas mayores a 90 y menores a 400 grados, y de alta temperatura, con temperaturas mayores a 400 grados. Los colectores solares son mecanismos cuya función es captar y transferir energía solar a un fluido, comúnmente agua o aire. Los tipos varían según su aplicación, y los más comunes son los usados para el calentamiento de fluidos, como los colectores planos, de tubos de vacío y de concentración. El balance de energía que ocurre en el estado estacionario de un colector solar plano tiene una transferencia de calor entre el ambiente y el sistema mismo. Los destiladores solares son dispositivos capaces de aprovechar la energía solar para el tratamiento de agua. Su principio de funcionamiento es una réplica al ciclo hídrico, donde la energía solar calienta el agua hasta su evaporación. El vapor se condensa y se precipita en forma de lluvia. Los tipos de destiladores dependen de su construcción. Pueden ser de tipo cascada, esféricos o de caseta. Los de tipo caseta son los más comunes, y dentro de esta clasificación encontramos los destiladores de doble caseta, de caseta sencilla y de bóveda. Para destiladores de doble cascada, su análisis de energía está dado por ecuaciones de transferencia de calor y masa. La transferencia de calor de un destilador solar se divide en dos: interna y externa. La transferencia de calor interna ocurre dentro del destilador, es decir, desde la superficie del agua hasta la superficie interna del filtro del vidrio, donde suceden procesos de convección, evaporación y radiación. En cambio, la transferencia de calor externa ocurre fuera del destilador, es decir, desde la superficie externa de la cubierta del vidrio hacia el ambiente. Ocurren procesos de convección y radiación. Para conocer las tasas de transferencia de calor interna y externa, es necesario conocer el coeficiente de transferencia de calor y la diferencia de temperaturas. Las superficies internas del destilador y del colector se pintaron de negro para favorecer la absortividad de la radiación, y asimismo reducir la reflectividad. El destilador está construido en su totalidad de acero inoxidable, para poder resistir las condiciones ambientales externas y la propia agua que va a contener. El colector solar que se construyó fue de tipo cama plana, uno de los más conocidos y utilizados. Se caracteriza por su sencillez y su efectividad.
Debido a esto se decidió por construirlo de esta forma y a los costos de elaboración que son menores a otros sistemas más complejos, como el colector parabólico, que a pesar de tener más capacidad y eficiencia, para esta aplicación realmente no se requiere demasiado. De manera muy similar, el destilador se construyó con el diseño de caseta doble. Este diseño permite un ahorro de espacio y menos complejidad en su funcionamiento, comparado con otros diseños como el de cascada y el esférico. El diseño 3D de todo el sistema se realizó digitalmente en el software SolidWorks con sus correspondientes métricas. Las mediciones de temperatura en el colector se realizaron con una radiación cercana a la estandarizada, que es de 1 kW sobre metro cuadrado, y se utilizó un termopar, que es un instrumento digital de medición de temperatura. Del mismo modo se utilizó para medir la temperatura del agua en el destilador. Se realizaron pruebas de temperatura con el destilador conectado al colector y con el destilador individualmente. Se simuló el sistema del destilador en el software SolidWorks. Al final se puede observar cómo se comportaba la radiación dependiendo de la posición del sol. En dicho programa se observan un paradigma donde se observan los puntos de mayor concentración de rayos que se encuentran de manera monótona en la base. Luego de realizar mediciones con el piano, se obtuvo que la objetividad y transmisibilidad con las que contaba el sistema eran del 96% y superior a la conversión en eficiencia óptica de aproximadamente un 70%. Se realizaron las mediciones de la temperatura con ayuda de termopares. Los resultados arrojados fueron que al incluir un colector solar debió aumentar la temperatura del agua de manera significativa en comparación al destilador de manera indirecta. Por las mediciones de temperatura con el colector se obtuvieron unos parámetros que nos ayudan a caracterizar nuestro sistema, dando así la eficiencia instantánea, donde se puede observar un comportamiento irregular debido a que no tenía el control de las variables externas que se pudieran presentar, pero que aún así con la ayuda de una inteligencia se puede obtener un acercamiento al comportamiento real. Durante la prueba se obtuvo que se logró obtener 20 mililitros de agua destilada en un lapso de 1 hora, lo que equivale al 5% de efectividad. Con los resultados obtenidos nos dimos cuenta que la temperatura máxima alcanzable es de 51 grados centígrados utilizando el colector como apoyo, lo suficiente para que el agua se evapore, condense y se colecte. Que la cantidad de agua que el destilador es capaz de destilar es de 20 mililitros en 1 hora, y el uso del colector en conjunto ayudó en aumentar 13.7 grados centígrados la temperatura del agua en 3 horas.